Dios les bendiga en esta tarde nuevamente. Damos gracias a Dios porque nos concede nuevamente estar aquí compartiendo la poderosa palabra del Señor. En este día en el cual dice la palabra del Señor, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. En esta tarde quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Agradezco a Dios por todos y cada uno de los que se están conectando en este momento y por los que lo harán. Eh, Esperando que Dios eh, bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, sus familias, y pues pidiendo a Dios por su salud, que Dios les tenga con bien a todos y cada uno. En esta tarde quiero hablar de un tema, pues un tema precioso, un tema en el cual podemos ver, vamos a ver la unidad de la iglesia, y pues quiero tomar como referencia el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 43 al 47, en el cual la palabra de Dios nos enseña con toda claridad eh, a este respecto de lo que les quiero compartir en esta tarde, en esta tarde. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedir al Señor que sea Él, a través de su bendito Espíritu, el que tome el control y sea Él el que hable a los corazones, a las vidas de cada uno de los que en esta tarde están escuchando este mensaje. Señor, en esta hora pues te damos gracias, bendecimos tu nombre una vez más y te agradecemos por las bondades, por las bendiciones que nos concedes hasta este momento. Estamos agradecidos, estamos contentos, mi Señor, de que hasta hoy, Señor, tú nos hayas guardado y nos sigas guardando. Pedimos en este momento por todos aquellos, Señor, que están pasando por dificultad, que están pasando por necesidad, aquellos que están por ahí en cama, aquellos que están enfermos, convaleciendo. Señor, pedimos por todos ellos. Pedimos para que tú, Señor, les guardes, para que tú toques sus vidas y que tú seas restaurando su salud. Primordialmente, Señor, sus almas. Padre, pues en este momento, todo aquel que a escuchar esta palabra, este mensaje, Señor, en estos minutos o en el momento que cada uno pueda entrar a este canal, Señor, pueda gozarse con tu palabra. Todo esto te lo pedimos, pues, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero hablarles en esta tarde de una iglesia de convicción. Iglesia significa grupo de personas que profesan a Jesucristo. Se reúnen para adorarlo y procuran a otros para que se conviertan en seguidores de él. La Biblia nos da suficiente evidencia de las cosas, de la convicción, perdón. La Biblia nos da suficiente evidencia de la convicción de muchos hombres y mujeres que optaron por seguir a Cristo y también servirle. No es muy fácil en estos tiempos encontrar en la iglesia de hoy una característica de la iglesia primitiva, y eso es motivo de que nos sintamos tristes, es motivo de preocupación, es motivo de que nos preocupemos porque el ejemplo que nos da
la iglesia primitiva, como bien leíamos ahorita en el pasaje que referíamos, podemos ver, ¿verdad? Pues las características de una verdadera iglesia, de una iglesia que, pues, de alguna manera confraterniza y, pues, que en el corazón de todos y cada uno hay gozo, hay alegría, hay felicidad, hay deseo de, de confraternizar, de unidad. Por ello es que, como acabo de mencionar, no es muy fácil en estos tiempos encontrar una característica de la iglesia primitiva en la iglesia de hoy. Eh, por ejemplo, analizando la vida de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, vemos que había mucho temor, había mucho temor. Eh, la iglesia obraba bastantes milagros, Dios los usaba de una manera muy poderosa para que vinieran muchos milagros y había bastante unidad y se despojaban, se despojaban para la obra del Señor sin escatimar nada, perseveraban en las cosas, perseveraban en ello, no empezaban y luego ya el día de mañana, los 2, 3 días, a la semana, al mes, ya no regresaban a la iglesia, abandonaban algún proyecto, no, esto no hacían estos hermanos de aquel tiempo. Estos hermanos de aquel tiempo eran perseverantes, perseveraban en lo que de alguna manera ellos en algún momento se proponían para la obra del Señor y lo hacían de una manera ferviente, alegre, con mucha bondad, con mucha disposición, con mucha voluntad. Perseveraban en las cosas en cuanto al compartimiento entre unos y otros, compartían todo. Con toda sencillez de corazón, esto lo hacían, ¿verdad? De corazón y todo esto era solamente para agradar a Dios, no era para agradar al hombre, no era para que el hombre viera las actitudes de decir las cualidades, las actitudes o cualidades de ellos, no, lo hacían para agradar a Dios, como debe ser, como debemos nosotros de actuar en todo momento, para que se agrade nuestro Dios. La iglesia primitiva se caracterizaba primeramente por su temor a Dios, como vamos a estar mirando, ¿verdad? Todos estos milagros, estas características que acabo de mencionar, vamos a estarlas viendo una a una. Y en cuanto al temor, la iglesia primitiva se caracterizaba por ello, por su temor a Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Que haya temor, que todas las actitudes que nosotros hagamos cada día, lo hagamos en el temor de Dios, no importando el lugar, la parte donde nos encontremos, de alguna manera que en nuestro corazón siempre esté ese temor, esa reverencia, ese respeto a nuestro Dios, porque es de la única forma que Dios nos usará, es de la única forma que vamos a agradar a nuestro Dios. Entonces, esta era una de las características primordiales de la iglesia de aquel tiempo. Entonces, eran respetuosos, obedientes y agradecidos. Eh, es verdad que luego nos encontramos con cristianos que, pues, tristemente no tienen respeto por Dios, no tienen temor a Dios. Entonces, por consiguiente, pues menos van a respetar a las autoridades, menos van a respetar a sus pastores, menos van a respetar las cosas sagradas, menos van a respetar las cosas que de alguna forma ellos ven más insignificantes, que nada es insignificante en las cosas de Dios, todo es importante. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios
son sagradas y son, de alguna manera, las cosas de Dios son dignas de ser obedecidas, de ser respetadas. Entonces, la iglesia de aquel tiempo se caracterizaba también por ser respetuosos, obedientes y agradecidos. Ahora, es verdad, estamos de alguna forma visualizando las características de la iglesia primitiva con la iglesia de este tiempo, y es cierto, ahora podemos ver en la iglesia de hoy gente que pues no se somete, no es obediente, no, de alguna manera, por más que uno como pastor, de alguna forma, ¿verdad? Les dé indicaciones, les exhorte, les dé recomendaciones, de alguna manera, como que pues a muchos les entra por un oído y les sale por otro. No les interesa de ninguna manera, en ningún momento, obedecer a las recomendaciones o exhortaciones que uno como pastor luego le hace a la iglesia. Entonces, vemos que pues no vemos esta característica, ¿verdad? En la iglesia de muchos de hoy. Claro, no estoy generalizando, no estoy hablando en general, estoy diciendo lo que podemos ver, lo que podemos nosotros darnos cuenta de que hay muchos que lamentablemente no tienen temor, no tienen respeto, no les interesa ser agradecidos, no se someten a la obediencia. Entonces, la iglesia de aquel tiempo se sometían a sus autoridades espirituales y en todo momento daban gracias a Dios. Esto es importantísimo, que en todo momento nosotros demos gracias a Dios, les estemos agradecidos a Dios y estemos siempre agradeciéndole a Él por todo lo que Él nos da cada día, porque si no es Él, en definitiva, no, nada, no hay bendición. Eh, si no es Dios el que va delante de nosotros, pues estamos perdidos. Por ello es que la iglesia de aquel tiempo se sometían, eran obedientes, se sometían a sus autoridades espirituales y en todo momento daban gracias a Dios. Esto hacía que la gloria de Dios descendiera, por eso es que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues como bien dije ahorita, había muchos milagros, muchos milagros. Era precisamente por estas cualidades de esta iglesia, por estas, vamos a decir, por estas características que los hacían aptos para que Dios los usara de una manera muy especial y muy poderosa. Y el Señor obraba en muchos milagros, ¿sí? La gloria de Dios descendía y sucedían milagros de todos. Los ciegos miraban, los sordos escuchaban, los paralíticos se levantaban, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por las características que estoy mencionando. Y esto hacía pues que la gloria de Dios descendiera. Entonces, tal vez usted se habrá preguntado en algún momento, se habrá hecho esta pregunta: ¿por qué hoy no suceden esos milagros que sucedían en aquel tiempo? ¿Por qué Dios usaba una manera tan sorprendente y tan poderosa a Elías, Eliseo, y vuelvo a repetir, en la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Cómo es que sucedían todas estas cosas y por qué hoy no suceden? El asunto es que sí suceden, sí suceden. Nosotros somos testigos y yo en lo personal puedo decirle a todos y a cada uno de ustedes que yo cada día, todos los días puedo ver la gloria de Dios, puedo ver la gloria del Señor manifestada en cada uno de los que nos ponemos en la brecha y que con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, pidiendo la misericordia de Dios y dándole a Él siempre el lugar que pues es de Él, porque Él es el que hace las cosas, Él es el que obra, Él es el que obra en milagros. Entonces, yo soy testigo del poder de Dios, de cómo Dios nos usa de una manera tan sorprendente y tan poderosa, cosa que yo le doy muchas gracias a Dios y que le agradezco, porque Dios de alguna manera me ha concedido dones en los cuales el Señor de alguna forma, Él se glorifica,
se glorifica en todo momento y en toda circunstancia. Por ello, también una de las cosas que hacen posible todo esto es la unidad entre unos y otros. Hermanos, si no hay unidad, definitivamente usted va a ser difícil que usted pueda ver esta clase de milagros, que usted pueda ver, vamos a ver, desde el punto de vista del cual usted quiere mirar la unidad, el obrar de Dios en la iglesia, en cada uno de nosotros. Si no hay unidad, si no nos unimos, si cada uno ganamos para nuestro lado, si cada uno nos enredamos en nuestros propios pensamientos y no dejamos que sea Dios el que obre y no obramos en unidad nosotros, no nos unimos, entonces difícilmente vamos a poder nosotros mirar todas estas maravillas, todos estos milagros que el Señor obra. El Señor siempre dio ejemplo de unidad. Él fue el primero que nos dio ejemplo de unidad. ¿Sí? Él los aclara en su palabra y él lo dice con toda claridad. Dice que él y el Padre uno son y que nosotros somos uno. Somos un solo cuerpo porque Él es uno en nosotros. Entonces, cuando Él habla de esa unidad en cuanto a Él y al Padre, cuando Dios nos muestra, ¿verdad?, esa unidad preciosa a través del Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, vemos que cómo obran estas divinidades tan poderosas, que al fin y al cabo es un solo Dios, que al fin y al cabo todo proviene de Dios, de Dios mismo, porque los tres son uno, como bien lo estoy mencionando y como bien lo dice la palabra. En otras palabras, si no hay unidad, no hay nada. Por eso otra de las características de la iglesia primitiva era esto, la unidad. El ejemplo de unidad se complementaba demostrando con hechos el despojarse de lo que fuera necesario en el amor a Cristo, pero lo demostraban con hechos, porque en palabra yo puedo decir muchas cosas, y bien Pablo lo aclara en Corintios. En palabra podemos decir muchas cosas, podemos hablarlo, podemos con nuestra boca, con nuestros labios decir tantas cosas, pero en los hechos es donde realmente se puede ver y Dios puede comprobar realmente lo que en nuestro corazón luego sentimos. Entonces ahora está en que lo hagamos, no solamente decirlo, no solamente pensarlo, sino hacerlo. Y era precisamente el ejemplo de unidad que se complementaba demostrando con hechos, el despojarse de lo que fuera necesario en el amor a Cristo, deseando que los demás salieran de su problema. Pues sí, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales, pues lamentablemente, ¿verdad? Muchos piensan nada más para sí mismos, muchos piensan nada más para, en su, vamos a decir, en su entorno, pero en realidad que como hijos de Dios, como iglesia del Señor, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, si queremos que Dios obre en nuestras familias, en nuestros hogares, nuestros trabajos, que Dios obre en todo y en cada cosa, ¿verdad? Que nosotros lo ponemos en las manos del Señor. De alguna forma, esto no va a suceder si nosotros no demostramos con hechos, todo lo que la palabra de Dios nos requiere y nos indica. Déjeme decirle que este ejemplo de unidad que ellos demostraban con hechos era, demostraban pues que no importaba el problema que fuera. Si era económico, no reparaban en nada. Si era espiritual, no les interesaba el tiempo que transcurriera. Sí, vamos a decir, si era económico, no reparaban en nada. En cuanto a economía, ¿verdad? Aquí en este punto, no es fácil. No es fácil muchas veces, ¿verdad? Porque lamentablemente, y máxime en los tiempos difíciles, tiempos en los cuales se avisora de alguna manera humanamente, podemos ver decadencias, podemos ver todo este tipo de cosas que están sucediendo, al igual que la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cuando Elías llegó allí a la casa de ella,
pues ella miraba con sus ojos, ella miraba el materialismo y lo que de alguna manera el siervo de Dios, Elías, ¿verdad? Le decía a esta mujer, pues ella en ese momento no era fácil entenderlo, no era fácil discernirlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estaba viviendo un panorama triste, un panorama en el cual lo único que se avisoraba para todos lados era hambre, era necesidad, y de alguna forma ella claramente lo expresó, ¿verdad? Y lo dice la palabra a través, a través del libro de los Reyes. Dice la palabra de Dios que pues ella dijo, estoy haciendo esta faena para que mi hijo y yo comamos y luego ya nos dejemos morir. Entonces ella en ese momento, ¿verdad? Pues estaba pensando solamente en ella y en su hijo, pero Dios tenía previsto algo maravilloso, algo hermoso para ella. De esa manera Dios tiene provisto para nosotros siempre, todos los días, cada momento, algo muy especial, algo maravilloso, en lo cual a nosotros jamás nos habrá de faltar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mientras, siempre que nosotros en todo momento confiemos en Dios como nuestro sanador, como nuestro salvador, como nuestro proveedor, jamás habrá de faltarnos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, vemos pues, ¿verdad?, que las características de la iglesia primitiva era que si en lo económico había que ayudar a alguien, pues no reparaban en nada, y no se estaba hablando de cantidades imposibles, no, simplemente cada uno se acomodaba a sus expectativas, a como cada uno pudiera, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, vaya, tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de aquel mendigo que estaba por allí en una banqueta. Pasa un rey con su subordinado y el rey le dice al mendigo que estaba ahí, dame algo. Entonces el mendigo le dice, pues ¿cómo te voy a dar si el que realmente, el que lo tiene todo eres tú eres el que tienes que darme a mí? Y entonces el rey le dijo, pues sí, pero dame algo. Se cuenta que este mendigo tenía por ahí un bote de arroz y lo tenía lleno, y agarró un granito de arroz y se lo dio al rey. Entonces le dice a su siervo, le dice, dale una moneda de oro. Entonces le dio la moneda de oro, y en el momento que le da la moneda de oro le dice, oye, ¿qué hubiera pasado si tú, en vez de darle ese granito de arroz a mi amo, le das todo el bote de arroz? ¿Cuántas monedas no te hubiera dado, verdad? Entonces, Dios es así, hermanos. Dios es así. Él lo tiene todo, es cierto. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de todo. Y la realidad es que Él no necesita nada de nosotros, pero sí, Él apela a nuestra obediencia. Él apela a que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que son eternas por siempre, ¿verdad? Pero mientras nosotros estemos preocupados, mientras estemos temerosos, mientras estemos agarrados, de alguna manera, confiando en la materia, en lo material, pensando qué es lo que nos va a dar vida el día de mañana, qué es lo que nos va a sacar de un problema, de una necesidad, hermanos, estamos equivocados. Quien nos puede sacar de todo problema, quien nos puede siempre tener en bendición y en multiplicación es Dios, nadie más, ¿sí? Entonces, si era económico, no reparaban en nada. Si era espiritual, no les interesaba el tiempo que transcurriera, ¿sí? Si había que ayudar a alguien espiritualmente, ahorita, lamentablemente, hermanos, es cierto, es verdad, podemos ver, ¿verdad?, que hay personas que no quieren ni siquiera perder un minuto, 2 minutos, hablándole a alguien, dándole una palabra de consuelo, menos hacerle una visita. Bueno, entiendo que ahorita no es recomendable esto, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo en los tiempos cuando se puede, en los tiempos cuando nosotros, como iglesia del Señor, de alguna manera tenemos que hacernos notorios como iglesia, como cuerpo de Cristo, en preocuparnos por las necesidades espirituales de aquellos, ¿verdad?, que van camino a la perdición, camino al infierno. Entonces, esta otra característica era algo también que sobresalía en la iglesia primitiva. No les interesaba el tiempo que transcurriera. Y si era manual, no les importaba tampoco el estado de tiempo, ¿sí? Ni la hora.
Sí, porque es cierto, a veces nosotros requerimos, ¿verdad? De un apoyo manual, hermano, hermana, pudiera apoyarnos, pudiera ayudarnos con esta necesidad en el templo y eh, incluso ahorita, de alguna manera nosotros hasta nos acomodamos a los horarios, al tiempo que ustedes dispongan, que ustedes puedan, para no lastimarles a ustedes, máxime, si ustedes son personas que trabajan, que están sujetos a un horario, a un patrón, nosotros nos acomodamos incluso a ese tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? Puede. ¿A qué hora puede? Entonces, en aquel tiempo, hermanos, no había esto. En aquel tiempo no se escatimaba ni el día ni la hora y no se escatimaba cuánto tiempo tenía que llevarse en una, en una obra manual, ¿sí? En participar, en cooperar en una obra manual para la obra del Señor. Entonces, no se reparaba ni el tiempo ni la hora. Pero como dije, todo lo hacían por amor a Dios. Todo lo hacían por amor a Dios. Y esto no solamente lo hacían ahí cuando pudieran, no, o cuando tenían lo suficiente, sino que eran perseverantes en sus actitudes, porque sabían que esto era del agrado de Dios. Hermanos, siempre que nosotros tengamos en mente, en cuenta, que en nuestra vida tengamos esa convicción de que lo que estamos haciendo es del agrado de Dios, eso nos va a traer paz, eso nos va a traer seguridad, eso nos va a traer estabilidad con nuestra familia, con nosotros mismos, con nuestra sociedad. ¿Y por qué? Porque estamos en paz con Dios. Entonces, también compartían el pan con mucha alegría y sobre todo con sencillez de corazón. Esto es muy importante, ¿verdad? Que cuando en algún momento, ¿verdad? Se hace de alguna manera se hacen planes para convivir, para un convivio entre la iglesia, para estar unidos, un tiempo de unidad y de refrigerio. De alguna forma es muy importante hacerlo todo con sencillez de corazón, que no para que me vean otros, para que me vean que yo tengo más o para que me vean que yo hago más. No, 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 hermanos. Esa característica no la tenía la iglesia de aquel tiempo y esa característica, perdón, no debemos de tenerla tampoco en este tiempo. Por ello, ¿cuán importante es esto dentro del pueblo del Señor? Aquí no había diferencias. El que tenía frijoles, eso llevaba. Y el que tenía carne, eso llevaba. Y el que no tenía nada, no se quedaba en casa, porque si se quedaba en casa, iban por ellos, ¿sí? Tal vez aquellos que se quedaron en casa eran los hermanos ya grandes de edad o los enfermos, que no podían ir por sí solos, ¿sí? Pero no, en aquel tiempo no era como lamentablemente sucede hoy. No vino el hermano, pues ni modo, que no venga. Y como dije, tal vez sí exista por ahí alguna iglesia que tenga una o más características de la iglesia primitiva, pero realmente será rara, sí, porque en estos tiempos usted y yo, nos damos cuenta cada día cómo se va desarrollando, cuál es el desarrollo de la iglesia de hoy. Veamos la iglesia de hoy en su mayoría en cuanto al temor a Dios. Hay infinidad de cristianos que sirven a Dios como ellos quieren. Es triste, pero cierto. Muchos tienen un pie en el mundo y muchos lamentablemente tienen un pie en la iglesia. Recordemos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esta es precisamente la causa de que la gloria de Dios no se haga manifiesta. Y como consecuencia no suceda ningún milagro. El ciego sigue ciego, el paralítico sigue sentado y el sordo sigue sin escuchar. ¿Sí? Pero, ¿cómo cómo puede haber una manifestación de Dios si no hay unidad entre nosotros? ¿Cómo puede haber una manifestación? Porque si de algo carece la iglesia de hoy, es de que son muy pocas cosas, son muy pocos los que buscan la unidad. La mayoría se aparta y aparta a los demás.
Esto es triste, pero es verdad. Y cuando se trata de cooperar, cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de dar algo para el Señor, lo primero que piensan es de que si lo hacen con generosidad y sin escatimar nada, se van a quedar cortos y no les va a alcanzar para sus necesidades futuras. Entonces, se les olvida que Dios mismo los reta, como dice la palabra del Señor, con toda claridad, dice, pruébame ahora, dice, pruébenme. En otras palabras, dice, háganlo con todo su corazón, ¿sí? En fidelidad, y verán la diferencia cuando derrame mi bendición hasta que sobreabunde, ¿sí? Entonces, quien ama la obra de Dios, Dios lo ama a él. La iglesia de hoy, hermanos, en su mayoría, es poco perseverante. Cada quien pone su horario, cada quien pone su tiempo. Muchos, si quieren, vienen al templo, dejan pasar semanas y hasta meses para venir a la casa de Dios. Esto es motivo de vergüenza. Es motivo de que le dé pena, que le dé vergüenza. ¿Cómo es posible que pueda usted vivir una vida cristiana, una vida que piensa usted que está agradando al Señor de esa manera? No, hermano, no, no, no. La Biblia no nos enseña eso. La palabra de Dios no nos enseña eso. Y por tal motivo no perseveran ni en su vida espiritual ni en sus obligaciones como miembros de la iglesia, comenzando así a sentir tibieza en su corazón, y es que ya al grado de que ya ni siquiera se muestren calientes o fríos. Y acuérdense que la Biblia dice, hermanos, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es mejor que seas frío o que seas caliente. ¿Cómo se puede compartir con otros? ¿Cómo se puede compartir con otros hermanos? Con lo nuestro con alegría. ¿Cómo podemos hacerlo con alegría si no hacemos las cosas por amor a Dios, amándolo primeramente a Él? No, tal vez hagamos las cosas, pero no las vamos a hacer con alegría, no vamos a sentir gozo, no vamos a sentir alegría en nuestro corazón. Hoy se mira mucho orgullo, mucha altivez, mucha vanagloria y muy poca sencillez y poca humildad de corazón. Eso lo podemos mirar, eso podemos verlo en este tiempo, y es triste, realmente es triste todo eso. Recuerda, hermano, lo que la Biblia dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 12, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hermanos, esta tarde, esta palabra, este mensaje, yo quiero dejárselo en su corazón, y quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan en este enlace que Dios nos ha concedido para agradecerle a Dios por esta palabra, esperando sea el consejo que usted necesita, y que Dios haya hablado a su corazón. Y quiero pues aprovechar estos minutos para orar y agradecer a Dios por este privilegio tan precioso de poder compartirles la palabra de Dios. Quiero orar pues en este momento. Señor, te agradezco una vez más. Sabemos que la obra es tuya. La obra, mi Señor, como dice tu palabra, Pablo sembró, Apolo regó, pero quien da el crecimiento eres tú. Tú nos concedes, Señor, este privilegio de poder hacer algo para que la iglesia, para que los hermanos, cada uno de mis hermanos que tú has puesto, Señor, en nuestra responsabilidad, a mí y a mi familia, Señor. Nosotros como familia pastoral, Señor, pedimos en este momento, nos des la gracia, nos des tú siempre, Señor, el apoyo, nos des tú siempre, Señor, la bendición de poder nosotros llevar el alimento, Señor, a cada uno de los que escuchan tu palabra, de los que escuchan tu mensaje. Mira, Señor, es una invitación que siempre lo hacemos de todo corazón para que todos aquellos que tengan a bien en este momento poder conectarse y puedan escuchar tu mensaje, puedan escuchar tu palabra, tú seas hablando, Señor, a sus vidas. Pedimos pues, Señor, que si es verdad, algunos tal vez no se conecten en este momento y puedan hacerlo en las siguientes horas, Señor, pues en el momento que ellos puedan escuchar tu mensaje, Señor, ellos puedan recibir la bendición y el consejo
que tú, Señor, les das a cada uno. Yo simplemente te digo, Señor, en este momento, te agradezco por la vida de todos y cada uno de los que hasta ahorita nos tienes con bien, Señor, pero también te ruego, también te pido, mi Señor, que tú, Señor, seas obrando de una manera especial en aquellos que están pasando por necesidad, cualquiera que ésta sea, mi Señor. Tú seas, pues, obrando de una manera poderosa en sus vidas. Señor, en este momento terminamos este momento de enlace y pues concédenos, pues, Señor, que el día de hoy por la tarde podamos entrar nuevamente con un nuevo mensaje para que todos aquellos que tengan a bien conectarse se gocen como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.